El coronavirus llegó con fuerza a nuestro país en los primeros días de marzo, y desde entonces, quienes más se han dedicado a combatirlo y los principales responsables de hacerlo retroceder han sido los médicos. Pero la labor de estos profesionales se ha visto afectada por varias carencias que llevan padeciendo desde antes de la pandemia. Estamos dentro de los países con el más bajo presupuesto destinado por los gobiernos hacia sus poblaciones para el gasto en salud. Tuvo que llevar a cabo muchas medidas de emergencia para sobreponerse a la difícil situación en la que estaba sumida la nación. Una de estas obras fue la inauguración del Hospital Emergencia Ate Bitarte. A raíz de un decreto de urgencia y con el fin de garantizar una respuesta sanitaria frente al estado de emergencia, este hospital fue presentado como el nosocomio referente a nivel nacional para el tratamiento de pacientes COVID. Pero a pesar de los servicios que esta moderna instalación ofrece, la labor de los médicos no fue menos difícil que en otros lugares. Conversamos con Wendy Soto Leca, médico cirujana del hospital, que nos cuenta cómo fueron los primeros meses de la lucha. Fue muy difícil porque no contábamos con el equipo de protección adecuada, por eso tantas muertes de nuestros colegas. También el recurso humano, pues faltaba manos, porque había demasiados pacientes y poco personal. ¿Con cuánto personal contaban ustedes para atender a esta gran cantidad de pacientes que se presentaban diariamente en el hospital? Comenzaron a haber convocatorias en las cuales llegamos hasta 160 médicos, pero por guardia solamente habían 17, de los cuales tenían que atender cerca de 180, 200 pacientes diarios, ¿no? Entonces era demasiada la demanda de pacientes, ¿no? Y aún faltaba manos, ¿no? Esta sala de recepción estaba desbordada de pacientes durante las primeras guardias en el hospital recientemente inaugurado. Los espacios se achicaban, el lugar se llenaba cada vez más de pacientes y los recursos no cubrían las necesidades de todas las personas que yacían hospitalizadas. Pero para entender mejor a lo que los médicos enfrentaban cada día, Wendy nos explica los síntomas de los primeros pacientes en dar positivo a COVID-19. ¿Cómo se mostraban afectados los primeros pacientes de COVID? ¿Cuál era el procedimiento? La gran mayoría, por no decir todos, los que acudían a nuestro nosocomio, pues venían por insuficiencia respiratoria, ¿no? Cabe resaltar que nosotros atendemos a pacientes moderados y severos. Ellos necesitaban una terapia por medio de oxígeno o incluso ya invasiva por medio del ventilador mecánico. Y es que la creciente demanda por los tanques de oxígeno, su escasez y sus desorbitantes precios fueron factores que afectaron al tratamiento de pacientes a nivel nacional. Una guardia podían morir 20, 30 personas, que comúnmente pues eran 1 o 2. Escuchar a las personas permanentemente agonizando, deseando morir porque no aguantaban más esta dificultad respiratoria. Recordar que no existe cura hasta ahora, entonces es muy difícil. No sabía cómo enfrentar y no se sabe hasta ahora qué hacer para poder ayudar a totalidad a estos pacientes. ¿Cómo nos ve a nosotros enfrentando una pandemia en el futuro? No tengo la esperanza, no tengo aún la seguridad de que si Dios no quiera vuelva a haber una pandemia, nos agarren en mejores condiciones. A pesar de que ha subido un poco el presupuesto para mi sector, pero a pesar de eso creo que no es suficiente. Nos falta mucho en realidad. Acudimos a un especialista de epidemiología y salud ambiental en búsqueda de respuestas más optimistas, pero fue en vano. ¿Qué pronóstico prevé usted en caso de una futura pandemia o más cercano una segunda ola? Pero de ser más severo va a ser terrible, porque nuevamente vamos a tener servicios colapsados, servicios que no tienen la capacidad de responder efectivamente a la demanda de los pacientes y de la gravedad de los pacientes. Las declaraciones de estos dos profesionales de la salud son verdaderamente alarmantes y ofrecen panoramas inquietantes sobre lo que nos depara el futuro. Una cosa es cierta, y es que mientras que nosotros nos refugiamos en nuestros hogares,
Detrás de estas cercas se encuentran personas que luchan en la primera línea de batalla. Personas que luchan por nosotros una guerra invisible, sin mayor reconocimiento que la satisfacción de haber salvado una vida y que cargan sobre sus hombros el bienestar de todos los peruanos.